Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos que usted nos está mirando a través de esta pantalla virtual. Queremos dar la bienvenida a este culto evangelístico en esta noche. Un tema muy importante. Job, un hombre fiel, un hombre que a pesar de las situaciones, él se mantuvo inquebrantable ahí. Así que en esta noche tendremos un tema interesante, importante también. Deseamos de todo nuestro corazón que usted pueda ponerse cómodo para poder escuchar las alabanzas y el mensaje de la palabra también. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde usted se encuentre y vamos a orar. Amado Dios, una vez más, Señor, te damos las gracias por permitirnos estar, Señor, edificándonos como iglesia y al mismo tiempo compartiendo, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por tu siervo que ha de traer el mensaje en esta noche. Te pedimos tu bendición por él. También, Señor, te pedimos por tu bendición sobre el ministerio de alabanza, quien trae, Señor, los cánticos de gratitud en esta noche. Padre, dejamos en tus manos todo este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a tener la lectura de la palabra del Señor traída por nuestra hermana Ruth Torres, y para eso le pedimos que ella pase al frente. Gracias, Pastor Windel. La lectura de esta noche se encuentra en el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Amén. Demos gloria al nombre de nuestro Dios. Es precioso poner en su presencia y alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a exaltar su nombre. Te damos a ti, Señor. Ores un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhelo
Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Le damos a tu nombre, Señor. Y los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, como las águilas. No nos cansaremos de hacer el bien para ti, Señor. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él esfuerza al cansado, multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desmaya tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Cansado y multiplican las fuerzas a quien no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias te damos a ti, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas, Padre, y podemos servirte a ti. Gracias te damos, Señor, por ese amor inmerecido. Gracias te damos, Padre Santo, por haber derramado tu misericordia en nuestras vidas, tu perdón, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en aquella cruz, por la cual podemos alcanzar, Padre Santo. Podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados delante de ti, Señor. Y hoy, Padre, con este cántico declaramos, Señor, con nuestros labios: merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme que fui un pecador, que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme yo que fui un pecador, que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás.
fallar jamás. Gracias te damos, Señor, por ese amor inmerecido que has tenido con nosotros. Gracias, Padre Santo. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones para tu palabra que será expuesta en esta noche. Amén. Gracias, hermano Robert, hermanos del ensamble, muchas gracias. Amada iglesia, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial, el cual también me permite estar delante de ustedes para poder compartir su palabra y sobre todo de un personaje muy importante dentro de la historia de la Biblia, un personaje en el cual hoy vamos a conocer por qué Job era fiel a Dios y por qué también esa fe inquebrantable que él tenía para poder dejarnos como un ejemplo en la actualidad para nosotros de cómo estamos viviendo delante de Él. Ahora, Job era un hombre fiel e inquebrantable. Job, su significado de su nombre quiere decir aquel que soporta las penalidades. ¿Y por qué Job tenía este significado de su nombre? Vamos a ver en primer lugar cómo era su carácter de Job. Cómo era su carácter, sus características, su personalidad, qué es lo que fluía de él para con los demás. Vamos a ver de que él era una persona que tenía mucha piedad, mucha compasión para con las otras personas, les ayudaba, estaba siempre atento a sus necesidades. Era también una persona justa y muy obediente. Era un hombre o un varón perfecto, es decir, sin falta de moral. También vemos de que Job era recto. ¿Y qué podemos entender por la palabra recto? De que él vivía de acuerdo a las normas establecidas por Dios a través de sus leyes, a través de su palabra. Él vivía en esa rectitud, en esa sujeción a Él. También Job era una persona muy temerosa de Dios, muy consciente de su realidad, de su momento en el cual él vivía, y también era una persona muy reverente hacia Dios. Había un respeto, había una sujeción hacia Él, porque también él era sumiso. ¿Y qué podemos entender por la palabra sumiso? Sumiso es aquella persona obediente hacia su amo, hacia su Señor, y Job era sumiso a Jehová, a Dios, porque él lo estaba trabajando de una manera especial con su vida. También Job, podemos ver una de sus características, es que él era apartado del mal. ¿Qué quiere decir? De que rechazaba Job en su personalidad, en su forma de ser, en su diario vivir. Él rechazaba y se oponía a todas las cosas que iban contra la voluntad de Dios o contra Dios. Él lo rechazaba. Él era una persona íntegra. ¿Sí? Job también era una persona excepcional, extraordinaria, porque tuvo una gran familia y Dios siempre lo bendijo con una estabilidad económica, también segura para él y para toda su familia. Y su familia estaba conformada, como hemos visto en la lectura bíblica, hemos visto de Job en el capítulo 1, de que él tenía 7 hijos varones y 3 mujeres. Total tenía 10 hijos. Y la posesión que él tenía, las riquezas que él tenía, nos dice el pasaje de que él contaba con 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 pares de bueyes, aparte de un grupo humano que estaba siempre al servicio de él, al cuidado de él, al cuidado de sus propiedades, de sus bienes, de su ganado, de su familia. Job realmente era el más rico, era la persona más rica del norte de Arabia.
también era considerado como una de las personas más importantes y más grandes aún con los orientales. Imagínense esa posición económica, ese nivel de este hombre que estaba sujeto a Dios, que era temeroso a Dios, por eso habla de su fidelidad y sobre todo de su sujeción. También nos muestra de que Job, a través de esta lectura, él tenía una característica espiritual muy importante. ¿Y cuál era? Lo menciona que cuando sus hijos cumplían años o tenían fiestas, los varones y aún las mujeres, ellos se reunían, y decía la lectura de que se reunían para beber, para festejar, para bailar, para tener un momento como familia, ¿verdad? De alegría, de disfrute. Pero Job, en su temor a Dios, en su obediencia a Dios, Job, después de que sus hijos tenían toda esa tertulia, todo ese evento, Job ofrecía un holocausto, una ofrenda por los pecados de sus hijos. ¿Qué quiere decir? De que después de esa fiesta, Job ofrecía esta ofrenda para que Dios, para que Jehová los perdonara por esa acción que ellos tenían. Y sus hijos conocían el temor de su padre, conocían también cómo él caminaba delante de Dios. Porque, ¿saben qué? Job demostró ser muy atento. ¿Con quién? Con su familia, con su esposa, con sus 10 hijos. Él estaba tal vez al cuidado, conversando con cada uno, con diferentes temperamentos, con diferentes emociones, con diferentes problemas. Job estaba muy atento a su familia, teniendo un tiempo especial con cada uno de ellos, y no solamente dándole el tiempo, sino que también cuidando tal vez sus necesidades o qué es lo que ellos necesitaban o anhelaban tener más adelante, ¿no? Y realmente Job era un hombre piadoso, un hombre compasivo, un hombre temeroso de Dios, y que por eso es que Dios lo prosperaba. Por eso es que Dios lo puso en un nivel tan importante en ese tiempo histórico y en esta sociedad. Pero ahora, Job fue sometido a 2 intensas pruebas. Ahora, ¿por qué? Imagínate un hombre tan importante, respetado ante la sociedad, con muchos valores. Hemos visto de que él era íntegro, perfecto, temeroso de Dios, cuidadoso de la familia, ¿sí? Obedeciendo su palabra también. Job entra a 2 pruebas muy importantes que marcan en su vida, algo que hoy vamos a aprender. Y tú dirás, ¿por qué este hombre importante fue probado de esa manera? En primer lugar, vamos a ver aquí que Job fue sometido, fue probado con sus propiedades y también con su familia. Y en segundo lugar, vamos a ver más luego también la relación de esta prueba con su salud física, personal, ¿sí? Que él iba a experimentar. Ahora, te invito a que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, para poder entender por qué tenemos que soportar las pruebas o las dificultades. Dice ahí, Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tu prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, este versículo dice que te guardaré. Jehová está guardando de la integridad, está cuidando del hombre temeroso de él, y en este caso está cuidando de Job. Ante un problema, ante una dificultad o aún ante una enfermedad. En cada escena que vamos a ver de la vida de Job, en estas 2 escenas, Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo de Dios y aún de los hijos de Dios, Satanás es el acusador y el que ataca. ¿Y de qué manera acusa al Hijo de Dios?
Muchas veces cuando el ser humano cae o peca o hace algo indebido delante de Dios, el diablo, Satanás, está acusándonos, nos está señalando, nos está haciendo aún pensar cosas, no sentirnos bien delante de Dios. Por eso es que Satanás está siempre acusándonos, él siempre nos va a estar atacando, porque lo que él quiere es destruirnos y separarnos de la presencia de Dios. Y esta acusación realmente que el diablo, Satanás, hace al hombre, en este caso a Job, no solamente se lo hacía a él físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sino que Satanás, en su conocimiento, en su astucia, llamémoslo así, también quería afectar la integridad de Dios a través de su creación, en este caso de Job como personaje. Pero ¿qué pasa? A Dios nada le afecta, porque Él es soberano, Él es íntegro, y Él no permite estas circunstancias, que estas circunstancias puedan influenciar en su naturaleza divina, en su naturaleza como Dios. Por eso es que no le afecta. Ahora, y estas acusaciones realmente que hacía Satanás para con Job, o para contigo, o para conmigo en esta oportunidad, realmente a veces nos tiene que hacer entrar en razón y reflexionar cómo estamos caminando delante de Dios, cómo estamos viviendo el día a día, cómo estamos delante de Él en tu relación personal con Él, ¿sí? Porque Dios conoce tu corazón. Aquí vamos a ver algo importante que me llamó mucho la atención y espero que tú me puedas entender hoy. ¿Por qué es que Dios escogió a Job como un personaje que, a pesar de la prueba y de la dificultad, Dios lo iba a levantar, lo iba a bendecir y lo iba a prosperar? Aquí Dios se sirve de Job, mira, para silenciar a Satanás ante todas sus acechanzas. Si bien es cierto, conocemos la lectura, la historia de que el diablo le pidió permiso a Dios para poder tocar a Job, porque le decía, ¿no? Job es fiel porque tú le das muchas cosas, pero si le quitas todo eso, Satanás le decía a Dios, vamos a ver su fidelidad. Pero Dios invierte los papeles aquí. Usa a Job para silenciar a Satanás ante todas sus acechanzas y también para arraigar. ¿Y qué podemos entender por la palabra arraigar? Quiere decir enraizar o establecer profundamente las convicciones que tenía Job de manera espiritual hacia Dios. Ese era el propósito de la cual Dios se valió en Job para poder silenciar al Satanás y enraizar en él, ¿qué? Su confianza, en caso de Job, su confianza, su fe, su perseverancia. Hemos visto todas las virtudes de Job. Todo eso se enraizó en la fe de Job para con Dios. Ahora, ¿cómo probó Dios la fe y la paciencia de Job? ¿Cómo a través de estas dos pruebas, cómo Dios probó su fe y su paciencia de Job? Vamos a ver. Job tuvo, dice, un momento de crisis, un momento de problema, pero en la cual, a través de lo que Satanás estaba queriendo dañarle, queriendo alejarlo de Dios, queriendo afectar su vida, aún su relación, dice que en esa crisis, en ese momento, en esa dificultad, la fe de Job no flaqueó. O sea, no se disminuyó, no se fue a un lado, sino que la fe de Job estuvo firme. Y yo te pregunto en esta noche que ante un problema o una dificultad que tú estés pasando, ¿cómo está tu fe delante de Dios?
Nos dejamos influenciar por el problema, nos dejamos mover como las olas del mar, no estamos sólidos en la fe, no confiamos en Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? A través de este personaje, yo también me hago esa pregunta. En segundo lugar, vamos a ver que la influencia de los amigos, sus amistades, sus conocidos, gente del lugar, aún tal vez su familia, le criticaban a Job. Y le criticaban tal vez de una manera que querían confundirlo, querían alejarlo de su fe o de lo que él decía creer en ese momento. Todas esas influencias eran las que iba afectando en su mente y en su diario vivir. Imagínate esa influencia de los demás, de las amistades que tal vez te digan, no, ¿para qué vas a la iglesia? No vayas, estás perdiendo tu tiempo, mejor vámonos al parque, vámonos al río, vámonos a la playa, vámonos a jugar. O vamos a tener un tiempo de disfrute, de comida o de un paseo. Imagínate de qué manera tú y yo también nos dejamos influenciar por los demás en mi relación con Dios, en mi conocer a Dios, ¿no? Pero aquí realmente lo que Dios quería y quería darle a entender a Job y nos da a entender a ti y a mí en esta noche, es que a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de lo que tú estés pasando, déjame decirte, debemos de asumir, hermano y hermana, en que como hijos de Dios, como hija de Dios, ¿sí?, como hermanos en Cristo, no tenemos que perder la fe. Pase lo que te pase, suceda lo que te suceda, no tenemos que menguar en la fe, en nuestra confianza en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Él, su tiempo, su momento, su espacio, su lugar, porque Dios lo tiene todo bajo control. Somos nosotros que queremos acomodar nuestras circunstancias, nuestros momentos, nuestros proyectos, nuestra forma de vivir. La acomodamos a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, pero Dios tiene en sus manos tu tiempo y mi tiempo. El libro de Proverbios nos cuenta, nos dice de que nuestros tiempos, tu tiempo, tu trabajo, tu estudio, tu crecimiento, tu familia, tus amigos, todo está en las manos de Dios, porque Él lo tiene todo bajo control. Ahora, ¿cuáles son los acontecimientos que suceden en contra de Job? ¿Cuáles son esos dos acontecimientos que le suceden? Vamos a conocerlo para poder identificarlo, ¿sí? En primer lugar, le roban 1.500 cabezas de ganados. Así, de un momento a otro, le roban, se lo quitan. Imagínate perder algo con tanto esfuerzo que lo has logrado, que te lo quiten de un momento a otro. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría Job en ese momento cuando le dieron esa noticia, no? Te han robado 1.500 cabezas de ganado. Dice también en el libro de Job de que vino del cielo un fuego tan fuerte, tan grande que mató y quemó todas sus ovejas, incluidos sus camellos, todo lo que él tenía, tal vez su ganado, y también a sus pastores, a los que cuidaban de estos animales. También dice que vino un escuadrón de caldeos que los atacó y mató a sus hijos y a todos sus sirvientes. Aquí Satanás se presenta, quiero que lo entendamos bien esta noche, aquí Satanás se presenta como autor de mover todas las fuerzas de la naturaleza para desprestigiar, para querer hundir la vida de Job con respecto a su relación personal con Dios. Imagínate, Satanás se presenta como ese autor de mover toda la influencia de la naturaleza que iba en contra del bienestar de Job. ¿Y lo hace de qué manera? Lo hace de manera rápida y precisa según su propósito.
El diablo, Satanás, es nuestro enemigo. Y él no actúa de manera lenta, pausada. No, él es rápido. Él quiere destruirnos, quiere destruir al Hijo de Dios, quiere destruir tu vida, acusándote, señalándote, trayendo recuerdos del pasado o pecados del pasado que están ahí, incomodando tu relación con Dios. Ahora, Job, sin saber en el el choque que iba a recibir, producido a través de estas informaciones que le iban a traer sus criados, que le iban a decir todo lo que estaba perdiendo, su ganado, que cayó fuego del cielo, que sus hijos habían muerto, que había perdido todas sus propiedades. Imagínate, ¿qué hizo Job? Rasgó su manto y rasgó sus vestidos. Ahora, ¿por qué rasgó sus mantos y sus vestidos? Permíteme darte 3 puntos importantes aquí para poder conocer y por qué el judío de antes hacía esta acción de rasgar su manto públicamente. En primer lugar, lo hacía por costumbre. ¿Y por qué por costumbre? Porque ellos habían sido formados, educados en su cultura, en su tradición. Ante algún problema o dificultad, tenían que rasgarse sus vestiduras, ¿sí? Su túnica, su ropa, su manto. En segundo lugar, lo hacían, el rasgarse las vestiduras, a través de una muerte de un familiar, ¿sí? A través de una tristeza, de una pena. Murió un familiar, un hermano, un padre o un hijo, ellos se rasgaban las vestiduras. Y en tercer lugar, lo hacían porque algunos lo hacían porque querían parecer como una buena persona ante los demás. Imagínate, por esos motivos es que el judío rasgaba sus vestiduras. Y dice que Job no solamente rasgó su vestidura, sino también que se rapó su cabello, se cortó su cabello. ¿Y por qué cortó su cabello? Si sabemos nosotros que ellos por tradición y por costumbre también, el varón tenía que tener desde que nace, ¿no?, su cabello largo. Y hacían un voto, el voto del nazareno, el voto del nazareo también le llaman, con respecto a su cabello. Ellos cuidaban su cabello, para ellos era un símbolo muy importante en su vida. Se identificaban con el pueblo, con la nación, con su tradición, con sus leyes, manteniendo su cabello largo. Pero ¿qué hizo Job? Se rasgó, se peló, ¿sí?, todo su cabello por su prestigio personal ante la sociedad. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo, había mucha desgracia, había mucho dolor. Tanto así que su esposa entra en escena y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Su esposa, su compañera, su amiga, que llegue a tal nivel de ver a Job en esta desgracia, sumido en esta pena, y le dice: maldice a tu Dios. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Job ante todo ese acontecimiento que le estaba pasando? Mira, hizo algo muy importante que debe de marcar como ejemplo también para cada uno de nosotros. Se postró en tierra, se postró en tierra, se echó en tierra todo su cuerpo, no por desesperación, no por angustia, sino por reconocimiento a Dios. Se postró, se inclinó, derramó su ser delante de ¿quién? De su Creador, de su Señor. Su fe estaba siendo probada, su fe estaba siendo ahí atormentada por Satanás, pero él nunca desfalleció. Aún interviene su esposa, pero él, en vez de reaccionar negativamente, tal vez le hubiera contestado, le hubiera hablado, hubieran peleado. Pero ¿sabes qué? Él se postró, se echó, reconociendo a Dios
como su autor, como su creador. Lo reconoció también por sus derechos soberanos, porque Dios es el dueño de todo, y tanto así que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, le dio todo lo que la posición, la economía, la familia, los criados, el ganado, los animales, le dio, pero también Dios quitó. Y en vez de renegar, en vez de maldecir, en vez de alejarse de su creador, Job reconoció y dijo, ¿no? Sea el nombre de Jehová bendito, o sea, alabado también. Ahora, ¿cuántos de nosotros reaccionamos así como Job? Que ante un problema o ante algún proyecto o ante alguna situación que tú estés viviendo y que todo sea adverso a ti, que todo sea negativo, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo ante un problema? Déjame decirte que la respuesta la tienes tú y la tengo yo. Porque cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y si esa relación está caminando correctamente, yo estoy dependiendo de Dios, estoy sujeto a la voluntad de Dios, estoy obedeciendo su palabra, mi relación va a estar correcta. Y venga lo que venga, tormentas, problemas, dificultades, mi fe va a estar firme, va a estar segura. Pero si yo no estoy sujeto a Dios, estoy caminando en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, solamente me acuerdo de Dios cuando tengo algún problema. Déjame decirte también de que cuando venga la prueba o venga el problema, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada hasta donde tú puedes soportar esa dificultad. Y mira, después de lo que le pasó, perdió sus bienes, perdió su familia, y aquí nuevamente vuelve a entrar en escena Satanás, el diablo, porque él piensa que todavía Job sigue adorándole a Dios, sigue agradecido a Dios porque su vida íntegra, su cuerpo, su ser no había sido atacado, no había sido dañado, no había sufrido riesgo alguno. Dos escenas. Pierde materialmente muchas cosas, económicamente también, familia. Y en segundo lugar, Satanás le hace ahora, le transmite a él una lepra, una sarna que va desde la punta de los pies hasta su cabeza, dícele, así, instantáneamente se la mandó. Porque el propósito, ¿cuál era el propósito del diablo para con Job? Destruirlo, alejarlo de su fe, separarlo de Dios. Entonces, al darle esta sarna maligna que venía desde los pies hasta las cabezas, esto incluye tres cosas en la vida de Job, y donde vamos a ver cuál fue su reacción de él ante esta segunda etapa que le tocó vivir con respecto a esta enfermedad. Número 1 es el aislamiento y la separación. Como sabemos por historia y por costumbre, toda persona leprosa judía en el Antiguo Testamento era mal visto, era considerada de que había hecho una falta, un pecado tan grave, y que el juicio de Dios venía sobre la persona y le venía, en este caso, la lepra. Y ellos tenían que vivir alejados de las personas, de la ciudad, de su familia, ¿verdad? Ahora, en ese caso, Job tuvo que aislarse y separarse aún de su familia, porque él tenía una sarna completa en todo el cuerpo, ¿sí? En segundo lugar, viene aquí la reacción ante su mujer, ante su esposa, cuando le dice, maldice a Dios. Y acompáñame al libro de Job, porque aquí es muy interesante esto.
Job capítulo 2, versículo 9, donde dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él, ¿cómo le responde a su mujer? ¿Cuál fue su reacción? Y aquí me llamó mucho la atención cuando Job le dice: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Y qué quiere decir fatua? Quiere decir una persona necia, sin razón. Dice: has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job contra Dios. Imagínate, a pesar de lo que le estaba pasando, Job no pecó contra Dios cuando le dice: recibiremos el bien, el mal no lo recibiremos. Y por eso es que Job no le hizo caso a su esposa, no pecó con sus labios, ofendiendo a Dios de esa manera como ella quería, ¿verdad? Y en tercer lugar, su sumisión hacia Dios. Sumisión, estaba sujeto, estaba siendo obediente, estaba siendo respetuoso de su palabra, de su fe, de su confianza, de él como varón ante su Creador. Ahora, acompáñame a Santiago, al libro de Santiago capítulo 1, versículo 12. Y podemos leer ahí algo muy interesante donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Podemos también incluir la prueba. Porque cuando haya resistido a la prueba, miren el resultado de resistir a esa prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, la prueba, la tentación está delante de nosotros. Pero cuando tú hayas resistido a esa prueba, a esa tentación, ¿cuál es el resultado de decir no ante esa prueba o tentación? Como resultado viene ¿qué? Una premiación que te va a dar Dios, que te lo va a dar. Y dice aquí que es una corona de vida que ha prometido Dios, ¿a quiénes? A todos aquellos que le aman, ¿verdad? Y algo muy peculiar sucede también en esta escena, en este libro de Job, cuando se enteran sus amigos de Job de que él estaba enfermo, de que él estaba con esta sarna por todo el cuerpo y que era maligna. Y estos tres amigos ahora aparecen en escena y se sorprendieron a ver a su amigo sentado y más aún, no lo reconocieron porque la sarna que él tenía, la enfermedad que él tenía, lo empezó a desfigurar. Y una vez que sus amigos lo vieron en esa situación inhumana de enfermedad, ¿verdad?, de dolor por esta sarna que él tenía, mira, realmente ellos reaccionaron de una forma muy especial. ¿Cómo reaccionaron sus amigos? No solamente lloraron, porque lo vieron tal vez triste, solo, sin nadie a su alrededor. Se enterarían que había perdido sus 10 hijos, sus propiedades, sus animales. Ya no era el hombre importante, ya no era la autoridad importante en ese lugar. Imagínate todo ello. No solamente ellos lloraron, sino que hicieron también algo que te dije al inicio, por costumbre, rasgaron sus vestiduras, pero en señal de dolor, porque su amigo Job, su compañero, estaba sufriendo. ¿Y qué hicieron ellos? Se sentaron al lado de Job. Los tres amigos se sentaron al lado de él con sus vestimentas rasgadas, ¿verdad? Y por una semana, déjame decirte, y lo dice la Biblia, no lo digo yo, por una semana, y en silencio lo acompañaron
en esta acción de simpatía y de consuelo hacia su amigo. ¿Qué hicieron sus 3 amigos? Rasgaron sus vestiduras, se sentaron al lado de él y lo acompañaron en ese dolor. Ahora imagínate esa escena, imagínate ese momento en que los 3 están ahí. Y dice que fue por una semana. Imagínate cuando ellos, que no tenían la enfermedad, que no tenían el dolor, que no tenían la angustia, quizás, no sé, el comezón, la inquietud, la intranquilidad y aún para poder dormir, ellos cuando se paraban seguramente para ir a otro lugar o moverse, ¿verdad? Ir de repente a lavarse, a refrescarse, no sé, volteaban y que vean a su amigo en esa posición, en esa actitud de dolor, de sufrimiento, realmente una escena muy dura, pero muy cruel, ¿verdad? Pero ellos como amigos estaban ahí en silencio, acompañándolo en su dolor, en su lamento. Ahora, ¿qué podemos aprender, hermanos y hermanas? ¿Qué podemos aprender nosotros en esta noche de Job como personaje escogido por Dios? Y la respuesta es una sola: que pase lo que me pase, que pase lo que te pase a ti, hermano y hermana, o amigo que me escuchas y me ves, que pase lo que te pase o pase lo que me pase a mí, nunca, y lo repito, nunca debes de perder la fe en Dios. Y eso es lo que hizo Job. Nunca perdió su fe, su confianza, su seguridad estaba puesta en las manos del Señor. Y eso es lo que yo tengo que hacer ahora, en mi vida, en mi diario vivir. Y esto tengo que aprender acerca de Job. Y para ello yo te quiero llevar al libro de Lucas para poder relacionarlo y poder entender cómo debe de ser nuestra fe. Lucas capítulo 7. Sí, voy a dar lectura del versículo 4 en adelante para poder entenderlo, ¿sí? Cuando habla acerca de un centurión que tenía un siervo enfermo, un amigo, y dice, mejor lo leo todo, ¿sí? Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión, versículo 3, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y le sanase al siervo. Envió a unos ancianos, el centurión, para que hablasen con Jesús, ¿no? Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, este hombre, este centurión era muy cariñoso con su pueblo, ayudador, servicial, ¿verdad? Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió unos amigos. En primer lugar, el centurión, cuando escuchó de Jesús, dice, envió a unos ancianos. Ellos obedecieron la orden del centurión, fueron donde Jesús, le dijeron, Jesús, el centurión quiere que vayas a su casa para que sanes a su criado que está enfermo, porque le ama mucho, nos trata bien, estamos bien con él. Y entonces Jesús, al escuchar esa necesidad, va con los ancianos y ya estando cerca de la casa de este centurión, seguramente el centurión o la gente que trabajaba para él lo veía a lo lejos que venía una gran multitud. Y ahí venía Jesús. Y ahí manda, dice, a sus amigos, ¿sí? Manda a sus amigos para que le dieran el encuentro a Jesús. Ya no los ancianos, ahora eran los amigos, unas personas más íntimas. Y estos amigos le dicen a Jesús algo muy interesante también, ¿no? Con respecto a este criado que estaba enfermo.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron diciendo, solícito, diciendo, esto es digno de lo que concedas, es esto. Porque ama a nuestra nación y dice, nos hizo una sinagoga, versículo 6, y fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, dice, uno de sus amigos se acercaron y le dijeron, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno, el centurión, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo se sanará. Imagínense esa confianza, esa fe, esa seguridad de este centurión. Él no se sentía digno de estar delante de Jesús. Envió a sus amigos y sus amigos le dicen, Jesús, dice el centurión, que si tú dices la palabra para que se sane, el siervo, el criado, se va a sanar. Y Jesús ahí les dice, ¿no? En el versículo 9 dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y la fe de este centurión era que con el simple hecho de que Jesús dijera una palabra de sanidad para con su criado, este centurión creía de que su criado iba a ser sano, ¿verdad? Y tanto así, de que dice que esos 3 amigos cuando regresaron a su casa, Jesús no llegó a la casa del centurión, que cuando ellos llegaron a la casa, vieron al criado sano, estaba sano. Y Job nos muestra también aquí de que nuestra fe debe ser así, firme, segura. Pase lo que nos pase, no debemos de movernos, debemos de permanecer fieles a Dios. Job fue elegido de Dios y realmente a pesar de las pruebas, las dificultades que él le tocó vivir, su fidelidad a Dios realmente fue sustituida. ¿Por qué? Por riquezas, por nuevos hijos y por mejor salud. Job nunca renegó de Dios, de su Creador. Perdió su familia, perdió ganado, perdió propiedades, pero su fidelidad, su confianza en Dios, su fe, que nunca fue movida, sino que estaba segura, como resultado, Dios le devolvió sus riquezas, habla de animales, ganados, propiedades, le devolvió nuevos hijos, pero también le devolvió nueva salud. Su cuerpo ya no estaba con sarna, ya no estaba enfermo, ahora él estaba sano. ¿Cuál es el mensaje, para ir terminando, cuál es el mensaje para mí a través de esta enseñanza? ¿Cuál es el mensaje que yo puedo rescatar o recibir o entender en esta noche con respecto al personaje de Job? Y déjame decirte que Job fue un hombre fiel e inquebrantable. Job fue un hombre fiel e inquebrantable. ¿Y qué podemos entender por la palabra fiel? Fiel es una persona leal, es una persona honesta, es una persona sumisa, es una persona obediente. Hemos visto al inicio tantas características de la personalidad de Job, ¿verdad? Ahora, eso significa ser fiel. Y la palabra inquebrantable significa que no se puede quebrar, que no se puede romper, que no se puede destruir. ¿Cuál fue el propósito de Satanás en destruir su familia, en ponerlo en la ruina económica, social de ese tiempo, pero también atacarle con esa sarna
Él quería destruirlo, quería que Job se alejara de Dios, que su fe desapareciera, pero él permaneció hasta el final. ¿Cuál es el mensaje para mí en esta noche con respecto a este personaje? Pero ahora para con mi vida, para ti y para mí, de que nosotros, hermanos, realmente debemos de seguir confiando en Dios, debemos de seguir esperando en Dios, de que nuestra fe sea segura, firme, estable, porque después de la prueba, después de la tormenta o después de la dificultad que tú estés pasando, realmente tú vas a ser recompensado. El hombre y la mujer que pasa la prueba va a ser recompensado acá en la tierra. Acá en la tierra Dios te va a bendecir si tu fe, tu integridad, tu fidelidad hacia Él está firme. Él te va a bendecir cuando tú pasas la prueba. No cedes al pecado, no cedes ante las circunstancias. Dios te va a bendecir en la tierra, pero también déjame decirte que te va a premiar Dios cuando estemos allá en el cielo con Él. ¿Y con qué te va a premiar? Con una corona de vida. Él te va a dar la seguridad. Realmente, hermanos, este personaje de Job nos anima y nos enseña a seguir adelante, pase lo que pase. No te desanimes. Tenemos un ejemplo aquí a Job, pero el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es Jesús. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús, seguir los pasos de Jesús. Pase lo que pase, seguir confiando en Dios, porque Dios va a bendecir tu vida cuando tú le eres fiel a Él, cuando tú confías en Él. Vamos a orar. Te invito que inclines tu rostro, por favor. Vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este personaje que hoy he podido conocer de Job, que me enseña a mí, Señor, a, en primer lugar, reconocer de que yo no te he sido fiel a ti. Perdóname, Dios, si yo no te he sido fiel en este tiempo. Y me he dejado llevar por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades. Me he dejado influenciar aún por mis amistades, mis amigos, mis conocidos, Señor, o mis jefes de trabajo, o mis compañeros de trabajo. Me he dejado influenciar por la sociedad y eso ha hecho de que yo me aleje de ti, Señor. Perdóname. Y en esta noche, Señor, yo quiero pedirte de que tú me cambies, de que tú me quites todos los vicios, todo aquello que no te agrada, todo aquello que estorba en mi relación contigo, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis ojos, limpia mis manos, limpia todo mi ser. Te lo entrego en esta noche y realmente te pido, Dios, que tú me ayudes, porque sé que en mis fuerzas no voy a poder lograr las cosas que tú quieres que logre, Señor. Te las entrego en esta noche y ayúdame, Señor. Tómame de tu mano y cuando venga la prueba, venga la dificultad, tú me puedas sostener y evitar que resbale, evitar que caiga, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Sigue bendiciendo a la iglesia, sigue atendiéndolo de manera muy especial. Y Padre, haciendo tu voluntad en cada cosa que hacemos, tanto en la casa, en la familia, en el trabajo, en los estudios, aún en mi propia vida, Señor, haz tu voluntad. Y que podamos sentir que tú eres el que nos guía, el que nos ayuda a cada momento, Señor. Gracias por tu palabra y, Señor, una vez más estamos aquí delante de ti, agradecidos por todo.
Y oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén, iglesia. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Oh, yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Gracias te damos, Señor. Amigo, amiga, si ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, puede comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp o escribirnos al Facebook de la iglesia. Estaremos gustosos de conocerlo. Estas son nuestras actividades para esta semana. Ya se acerca nuestra sexta conferencia misionera del jueves 26 al domingo 29 de agosto. Preparemos nuestro corazón y formemos parte de este evento. Amado hermano, el día domingo 29 de agosto estaremos recepcionando una ofrenda especial para misiones. Su ofrenda es de bendición porque nos ayuda a sostener la obra misionera local. Como todas las mañanas, te invitamos a formar parte de nuestro tiempo especial de oración matutina a solas con Dios, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Estaremos orando por sus peticiones. Recuerde que nuestra transmisión es vía Facebook. Asimismo, te invitamos a participar de nuestras noches de clamor y victoria, todos los miércoles de manera presencial a las 7:30 de la noche en las instalaciones de nuestro templo. Si usted desea dar su diezmo o su ofrenda, puede hacerlo en la oficina de nuestra iglesia en horarios de atención, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche, o puede depositarlo en los números de cuenta de nuestra congregación que aparecen en pantalla. Si usted necesita ayuda y consejo espiritual, no dude en solicitarlo en Consejería Pastoral. Comuníquese con Secretaría a los siguientes números. Estaremos gustosos en atenderlo. Te invitamos a participar de nuestros cultos dominicales a través de las plataformas digitales de Facebook y YouTube. Esperamos en los siguientes horarios: culto devocional, 7, 9 y 11 de la mañana. Culto evangelístico a las 6 de la tarde. También puedes vernos por Televisión Tarapoto a las 9 de la mañana y 7 de la noche. Te esperamos. Recuerda que estamos bendecidos para bendecir.